Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es La fe y la historia. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 17 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. La fe tiene dos dimensiones: confianza en la promesa de Dios y perseverancia en hacer la voluntad de Dios. La fe es la certeza o la total seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Y todos aquellos hijos de Dios tuvieron fe. Es decir, la historia bíblica, los hechos de los patriarcas, está fundado en hacer la voluntad de Dios a través de la historia. Y sus hechos, sus legados, viven hasta hoy. La ventaja de estudiar la historia es que ello constituye a la vez una búsqueda de la verdad. Por otro lado, el objetivo de la historia es descubrir qué sucedió para determinar el propósito y su significado. Si Dios se reduce a la intemporalidad y se elimina el del tiempo y el espacio como una idea abstracta o filosófica, entonces Él no puede actuar en la historia, dejando sin sentido nuestra existencia. Es decir, Dios actúa y se mueve en el tiempo. El poder de la Biblia es la realidad de su testimonio. No es una historia ficticia. Dios sostiene que este es el único lugar en el que actuó, que tuvo importancia para los seres humanos, en el que esas acciones tuvieron un propósito de amor consecuente y a largo plazo, en el que usó los detalles del comportamiento histórico humano para revelar ese propósito, y el que fue capaz de usar tanto a sus enemigos como a sus amigos para lograr su buen propósito. Esta interconexión de la historia y la profecía divina no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, tanto antiguo como moderno, y es esta combinación la que hace que la Biblia sea única. Por ejemplo, Moisés eligió hacerse pastor para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida, en lugar de convertirse en el rey de Egipto, el imperio más grande de su época. Confió en la voz del Todopoderoso, que lo llamó desde la zarza ardiente. Dios usó las limitaciones de Moisés para que confiara menos en él y más en Dios. Usó al faraón y su ejército para que los israelitas y Moisés depositaran su confianza en Dios y vieron cómo Yahvé los libraba de las manos de faraón. Así como Moisés, muchos otros hombres y mujeres de la Biblia a través de la historia, por la fe caminaron como viendo al invisible. Muchas veces no entendían lo que hacían, pero confiando en la palabra de Dios se movían. Por ello, la comprensión bíblica de la obra de Dios también es lineal y progresiva, no cíclica, como en el pensamiento mítico tan prominente entre las otras concepciones del mundo antiguo. Dios se revela como uno que es el principio, el centro y el fin y el futuro eterno de la historia humana. Creó los cielos, bendijo y apartó el sábado como día de reposo. Después de la caída se rompió el vínculo divino humano. Ya no más hablaban cara a cara y se pone en marcha el plan de redención. La historia y la profecía nos muestran el plan de Dios para salvar a la humanidad. Como menciona el Dr. Hassel, a través de los patriarcas y profetas, Dios trabajó directamente para realizar el plan de salvación y se cumplirá la profecía de la venida del Mesías para pagar el pecado y darnos redención. Todo ello visto en la cruz del Calvario. Después de 3 días de muerto, Jesús resucitó, se le apareció a muchos y ascendió al cielo. Allí, como sumo sacerdote, ministra en el santuario celestial, y desde 1844 comenzó el juicio a los vivos y muertos previo a su segunda venida. Cuando termine el juicio, regresará triunfante en gloria para reclamar a su pueblo rescatado. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? Entonces, hoy es el momento que decidas pertenecer a su pueblo. Ríndete a Él y sé parte de la historia de su iglesia. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.